Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1 en adelante, vamos a estar leyendo en esta ocasión. Damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que nos miran a través de las redes sociales, a través de Facebook, a través de YouTube. Y para aquellos hermanos que quieran conectarse con esta congregación a través de Zoom, estamos virtualmente congregándonos a través de Zoom. Ahí en nuestra página de Facebook estamos subiendo los enlaces para que ustedes puedan, es completamente gratis, conectarse con nosotros. Y nosotros estamos llevando congregacionalmente a través de Zoom los mensajes, los transmitimos también en vivo a través de Facebook y los retransmitimos a través de YouTube, ¿verdad? Por eso la bendición para todos los que estén con nosotros. Los invitamos otra vez a que nos acompañen en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Leo la palabra del Señor que dice de la manera siguiente: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Amén. Quiero repetir el versículo 2 que dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos las gracias en esta tarde. Recurrimos a ti, Señor, nuestro único medio, nuestro único recurso para la bendición, para pedir, Padre, la dirección, para pedir, Señor amado, la guianza a través de tu palabra, a través de tu Espíritu Santo, Señor. Y también la exhortación, Dios, para aquellos que no te conocen. Es nuestro anhelo y nuestro deseo, Señor, que en cada predicación por lo menos uno venga a conocer, Señor, de ti. Uno venga arrepentido, Padre, y el reino, tu reino, Señor, vaya incrementando, Padre, con gente, con hombres y mujeres, Señor, que vengan rendidos a tus pies. Háblanos en esta hora, Padre, que tu pueblo escucha, Señor. Usa mi vida como un instrumento, Señor, en tus manos, para que tu pueblo sea bendecido, sea edificado, en el nombre de Jesucristo. Amén. El tema que vamos a estar desarrollando en esta tarde, hermanos, de domingo, lleva por título: el día del Señor está cerca. El día del Señor está cerca. En lo personal creo, hermanos, que verdaderamente estamos viviendo dentro del cristianismo le llamamos, o dentro de lo que del cristianismo llamamos nosotros como los tiempos finales, que la misma Biblia califica de esa manera. Acontecimientos que están ocurriendo en el mundo, hermanos, dan a entender el cumplimiento de las señales antes del rapto de la iglesia del Señor, como bien lo expresó nuestro amado Salvador en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, verso 6, cuando Él dijo: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que nadie os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y junto, hermanos, con esas señales que el Señor nos dejó en este Evangelio según San Mateo, también Él dejó plasmado, hermano, una promesa de redención para la iglesia. Así como vendrían señales antes de que Él venga, también Él había dejado, hermanos, una promesa en San Juan capítulo 14, en el versículo 3,
que textualmente dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Acontecimientos que vendrían o que serían, hermanos, señales para nosotros de la venida de nuestro amado Salvador, acompañado de una promesa de redención, hermanos, para que nuestra esperanza no sea o no se pierda, sigamos fieles al Señor. Pero, hermanos, los acontecimientos a los que me refiero, o el acontecimiento al que me refiero más específicamente en esta tarde de domingo, hermanos, es la explosión que hubo apenas el pasado martes 4 de agosto en Beirut, el Líbano. Yo no sé cuántos oyeron de esa noticia o escucharon de eso, hermanos. Fue tan grande la explosión, una magnitud tan fuerte, que un sismómetro, hermanos, en el país de Israel, a más de 70 kilómetros de distancia, hermanos, registró el movimiento telúrico en un grado de 4.0. O sea, imagínense 70 kilómetros o más de 70 kilómetros de distancia. Israel pudo registrar un movimiento telúrico de aproximadamente 4.0. O sea que esa explosión fue bastante fuerte. Oía comentarios de que algunos la comparaban con la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? No sé en realidad si se pudiera comparar a esa magnitud, porque las radiaciones que quedaron después de la bomba que cayó en la Segunda Guerra Mundial causaron muchos daños, ¿verdad? Y no se oye. Entonces, por eso que les digo, no creo que se pueda comparar a esa magnitud, pero sí puedo saber o puedo entender, hermanos, a través de esto que ocurrió, que las señales del Señor están cerca, hermanos. O sea, nosotros hemos oído de rumores de guerra y estamos oyendo, en este caso, y no puedo calificarlo directamente, hermanos, como un acto terrorista, ¿verdad? Porque no puedo ni encontré algún argumento que me pudiera dar pauta para poderlo señalar de esa manera. Pero aunque fuera, hermanos, si fuera un acto terrorista o fuera un mero accidente, hermanos, todo esto va marcando las señales de la venida del Señor. Porque, hermanos, una explosión de esa magnitud, como accidente, yo lo pudiera poner entre comillas, ¿verdad? Para pensar, hermanos, de que no vaya a causar daños, ¿verdad? Y lógicamente que causó daños bastante serios, hermanos. Y aunque en realidad, hermanos, en esta tarde no les voy a hablar del tema del rapto de la iglesia, vemos que estas señales nos van guiando o nos llevan hacia esa dirección, hermanos. Y escatológicamente hablando, el rapto de la iglesia es uno de los acontecimientos que nosotros como iglesia, valga la redundancia, hermanos, estamos esperando. Y después de ese rapto de la iglesia, hermanos, en el mismo momento comenzará lo que llamamos y conocemos nosotros dentro de la escatología, como la tribulación y la gran tribulación. Y quizá más de alguno, hermanos, en estos momentos se preguntarán, ¿cuándo ocurrirá esto? ¿O cuánto tiempo falta para que esto acontezca? Como les dije, hermanos, no vamos a hablar del rapto de la iglesia ni de la tribulación, pero son eventos que vienen, ¿verdad? Y la gente quizá en las casas o fuera de sus casas, dentro de los que tienen algún tipo de conocimiento religioso, hermanos, pudieran pensar. Y creo, hermanos, tristemente también, que a muchos no les importa esto. No quieren saber de nada que tenga que ver con eventos bíblicos, no quieren saber de nada que tenga que ver con tiempos finales o con fin del mundo, entre comillas, hermanos. ¿Verdad? Pero habrá algunos cuantos que sí pensarán, ¿cuándo ocurrirá esto? O qué tiempo falta para que ocurra esto, hermanos.
Y como siempre, hermanos, sin equivocación, como siempre, hermanos, acertadamente, el único recurso al que nosotros recurrimos y que nos da la respuesta sabiamente de parte de Dios para la iglesia, para nosotros como pueblo de Cristo, hermanos, es la Escritura. Vayan conmigo, hermanos, en Apocalipsis capítulo 22. Estoy todavía en la introducción. Capítulo 22 de Apocalipsis. Para poder saber, hermanos, cuándo ocurrirá esto que de lo que les estoy hablando. El versículo 12 de Apocalipsis 22 dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. La Escritura dice, hermanos, de que esto va a pasar pronto. Pablo, aún cuando él se encontraba en vida, hermanos, él decía que el rapto de la iglesia estaba ya por venir. Él creía, él pensaba que literalmente él iba a experimentar ese acontecimiento. Y probablemente más de alguno pensará, no, pero si ya han pasado tantos años y siguen diciendo que pronto, hermano. La respuesta de parte de Dios para la iglesia y aún para los incrédulos es que estos acontecimientos ocurrirán muy pronto. Y entre más el tiempo pasa, hermanos, más pronto vendrán. Y el propósito de este mensaje, más que una predicación, hermanos, es una reflexión. Que pensemos en nosotros, que pensemos en nuestras familias, que pensemos en nuestros seres queridos más cercanos. ¿Cuántos de ellos, hermanos, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestra familia cercana, hermanos, cuántos de ellos todavía no conocen del Señor? ¿Cuántos de ellos todavía, hermano, están viviendo religiosidad? ¿Cuántos de ellos están todavía atados a la religión? Y más de alguno, hermano, ni religión, ni vida quizá. Atados a vicios, atados a perdición. Por eso, hermanos, es que es importante que reflexionemos en esto, hermanos. Quizá esta explosión o este estallido que sucedió en Beirut sea un mero accidente, hermanos. Probablemente sí. Pero lo que está ocurriendo, hermano, alrededor de nosotros, alrededor de nuestra vida, hermanos, no es un mero accidente. Es por eso, hermano, la importancia de esta reflexión, hermanos, para estar nosotros listos, preparados para el gran día del Señor. Listos y preparados, hermanos, para ese gran día. Quiero que reflexionemos en 3 puntos, hermanos, importantes. Antes de que el gran día del Señor acontezca, hermanos. Antes de que ese día glorioso, como lo dice la Escritura, hermanos, suceda. El primer punto para reflexionar, hermanos, es que el tiempo se acaba. El tiempo se acaba, hermanos, pero se acaba para ti que no conoces de Jesucristo. El tiempo se acaba para aquellos, hermanos, que no conocen de Dios. Hermano y amigos, perdónenme la expresión, y discúlpenme que sea un poco quizá atrevido en este punto, hermanos. Pero hay más de alguno que dice, no, yo sí creo en Dios. O yo creo en Jesús. Yo creo en aquel que murió en la cruz. El punto y la pregunta no es esa. El pregunto, ¿eres salvo? ¿Eres salvo tú? ¿Salvo, hermano? ¿Te sientes seguro en las manos de Dios? ¿Sabes tú literalmente que lo que estás viviendo o lo que tú estás viviendo, mejor dicho, hay una seguridad en Dios? Esa es la pregunta, hermano. Y ese es el primer punto a reflexionar, hermano. El tiempo se está acabando para ti. El tiempo, hermano, de la salvación. Acompáñenme, por favor, en Jeremías capítulo 8, el versículo 20. Dice el verso 20. Pasó la siega, terminó el verano, dice, y nosotros no hemos sido salvos.
Ahorita hay tiempo, ahorita hay siega, hermanos. Ahorita es el tiempo oportuno para venir a las manos del Señor, para venir rendido a los pies de Jesucristo. La pregunta, hermano, es otra vez, ¿tú quieres eso para ti? Dice Jeremías, hermano, nosotros no hemos sido salvos. Y por eso es que les decía, hermanos, y me atreví a manifestarlo de esta manera, hermano, porque ¿cuántos creen, entre comillas, que creen en Jesucristo? ¿Cuántos dicen que creen en Jesús? Y la verdad es que no creen. Algunos siguen poniendo excusas, hermanos, siguen burlándose, siguen rechazando el llamado de Dios a través de la predicación del Evangelio. Hermano, ¿cuántas veces nosotros, por lo menos aquí en Casa de Pan y Alabanza, cada semana les estamos haciendo la invitación a venir a buscar del Señor? Ahí estamos predicando, hermano. Algunos toman en serio esto que estamos nosotros haciendo, o el pequeño esfuerzo que nosotros hacemos para poder llevarles, quizás no el mejor mensaje de la palabra, pero por lo menos un mensaje que te haga pensar, que te haga reflexionar. Pero algunos lo escuchan y se burlan. Algunos están recibiendo este mensaje, hermano, y están pajareando. O más bien no están recibiendo porque andan pajareando. Están oyendo por un oído y por el otro les sale. Son pocos en realidad los que están atentos, escuchando la palabra, hermanos. Algunos lo oyen y lo rechazan. Otros lo oyen y se olvidan. Y algunos están allí, ni oyen ni nada, hermano. Están como momias. Y no quieren recibir, hermanos, porque a través de este mensaje que nosotros le estamos compartiendo, a través de la predicación del Evangelio, nosotros queremos compartirle lo que Dios nos ha dado a nosotros. Pero lo triste, hermanos, es que cuando nos rechazan a nosotros, no nos están rechazando literalmente a nosotros. Están rechazando a aquel que provee la salvación. Por eso es que Jeremías decía, nosotros no hemos sido salvos. Porque el primer punto, hermanos, que estamos reflexionando es que el tiempo se acaba para ti. Lucas capítulo 10, verso 16 dice, el que a vosotros oye, hablando Jesús con sus discípulos, les dijo estas palabras, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, hermano, cuando la gente se burla en la calle de alguien que está predicando el Evangelio, cuando la gente se burla en la calle de alguien que está quizá compartiendo algún tratado o se burla de alguna predicación, hermano, no te estás burlando de aquel que está siendo el instrumento solamente en ese momento. Tú no te estás burlando de la hermana, no te estás burlando del pastor, no te estás burlando del hermano evangelista, no te estás burlando de aquel que está llevando el mensaje. Te estás burlando y estás rechazando a Dios mismo. El que te recibe o el que recibe el mensaje no está recibiendo a aquel que trae o el portador del mensaje, está recibiendo al Señor. Lucas lo expresa claramente, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. O sea, desechas a Jesucristo y al Padre. Por eso es que les digo, hermano, muchos dicen, yo creo en Jesús, yo creo en Jesús. Pero cuando les hablas directamente, frontalmente, si Jesucristo es tu Dios y tu Señor, allí las cosas cambian. ¿Por qué? Porque necesitas el amuleto, o necesitas el rosario, o necesitas el aceite, o necesitas quizá al San fulano de tal para que se complemente tu oración o tu petición o tu fe. Porque no solamente puedes depositar la fe en el Hijo de Dios porque hace falta algo más. Este es el punto, hermano. El tiempo se acaba y se acaba para ti que no has escuchado este mensaje. O más bien que no quieres escuchar este mensaje, hermano. 1 Corintios 7, 29, si me acompañan, por favor. Pablo hablándole a los corintios. Hermano, porque medita, te invito a que medites, hermano y amigo, te invito a que medites. ¿Jesucristo verdaderamente es tu Señor? ¿Puedes tú decir literalmente,
Jesucristo, Él es el único Dios y Señor de mi vida. A algunos no les va a gustar esto que les voy a decir, pero lo voy a decir porque de todos modos lo tengo que decir. Algunos dicen, si no es Jesús y María, entonces no hay nada. Pero el tiempo se acaba, hermanos. 1 Corintios 7:29 dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. El tiempo es corto. Sigue tú especulando en cómo quieres tú creer en Dios. Sigue tú pensando de la manera que tú quieras pensar, hermano. Pero la Escritura nos da una guía, una dirección para nosotros creer en el Señor. Pablo les recuerda a los corintios, el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esperanza sean como si no, los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. Porque el tiempo es corto. Pablo no está diciendo, si estás casado, olvídate de tu esposa. Pablo lo que está diciendo, hermano, que el tiempo es corto. Aplica tiempo para creer, para afirmarte en la fe. Si tú tienes una esposa, hermano, con ella, afírmate en la fe. Si eres soltero, pues afírmate en la fe. Pero el punto principal, hermano, aquí es que el tiempo es corto, hermanos. Verso 30 dice, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no comprasen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El tiempo es corto, hermano. Podemos vivir en el mundo, podemos estar, hermano, de alguna manera quizá compartiendo o disfrutando cosas que dentro del mundo hay, ¿verdad? Pero lo que no se puede apartar de nuestra mente, hermano, es que el Señor viene pronto. Que el corto tiempo, hermanos, que nos queda para vivir en esta tierra, tenemos que aprovecharlo. Unos dicen, me voy a ir de vacaciones, y se van de vacaciones literalmente y se olvidan de Dios. No te estoy diciendo que no puedas salir con tu familia. Te estoy diciendo que no te puedes olvidar de Dios. Una persona dijo hace mucho tiempo que cuando ella estaba o tenía tiempo para estar con su familia, dejaba a Dios en la casa. ¿Qué persona, hermano, con los 5 sentidos puestos en su lugar, piensa que puede dejar a Dios en la casa? ¿Saben quién puede hacer eso? Aquellos que viven una religión. Aquellos que están atados a una religión. Ellos sí pueden hacer eso. ¿Por qué? Porque no tienen una comunicación directa con el Señor. El tiempo es corto, hermanos. El tiempo es corto y hay que aprovecharlo. El tiempo es corto para ti. Se está acabando el tiempo. Escucha que Dios te está hablando. Hermano, si nosotros vemos y nosotros probablemente estemos pensando, a pesar de todo esto, hermano, ¿cuándo será el tiempo que yo debo, o más bien, cuándo será el momento, mejor dicho, cuándo será el momento que yo debo de rendirle mi vida al Señor? ¿Habrá un momento especial en el cual yo tenga que rendirle mi vida al Señor? Hermano, la Escritura nos dice cuándo. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina el Señor un día y dice, hoy, no especules, no pienses, no dejes para mañana. Lo que el Señor te está hablando es a hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El tiempo determinado para Dios, para ti, para ese encuentro con Dios, es ahora. Hermano, si el tiempo es corto, Jeremías dice que no eres salvo, y tú te estás preguntando, ¿cuándo debo de hacerlo? El Señor te está dando la respuesta, es ahora, hoy mismo, hermano. Si hoy es mi día, hermano, si hoy es el día que Dios tiene preparado para mí, entonces, ¿qué es lo que debo de hacer para ser salvo? Es importante esta reflexión, hermano y amigo. Vayan conmigo a Hechos, capítulo 16.
Si hoy es el día, hermanos, Hechos 16:30, ¿qué debemos de hacer para ser salvos? Dice el versículo 30 de Hechos 16. Y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Hermano, el tiempo es corto. No lo desaprovechemos. No rechacemos más al Señor. Probablemente, hermano, tú tengas una religión que has dicho: si mi abuelo, mi padre, mi madre, mis hermanos, todo el mundo ha vivido de esa religión, ¿cómo es que yo voy a...? Hermano, no se trata de cuántos han pasado por esa religión. Se trata de que la verdad está llegando a tu vida. Se trata de que el tiempo de la salvación para ti es corto. Se trata, hermano, de que los acontecimientos que estamos viendo alrededor de nuestras vidas, hermanos, dan a entender que la venida del Señor está pronta. ¿Pero tú eres salvo? Hermano, si tú no eres salvo, si tú no crees en Jesús, si Jesucristo no es tu Señor, tu único y suficiente Salvador, absolutamente Jesucristo como tu Dios y Salvador, no puedes ser salvo. Este acontecimiento que les hablaba al principio del rapto de la iglesia no será para ti. Porque esto es solamente para la iglesia del Señor, aquellos que le han rendido completamente su vida al Señor. Este es un punto bien importante para reflexionar, hermanos. No lo desaprovechemos. El tiempo se acaba, es corto. Y más para ti que no conoces del Señor. El segundo punto, hermanos, que quiero reflexionar es que a pesar, hermanos, de que Dios brinda oportunidad y nos está dando la oportunidad de ser salvos todavía, hermanos, a pesar de todo esto, hermanos, muchos, su fe se enfriará. En el versículo 3 de 2 de Tesalonicenses que leímos, Pablo nos advierte de este enfriamiento, hermanos. Verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La fe o el enfriamiento de la fe, hermanos, será una de las características antes de la venida del Señor. Esta falta de fe, hermanos, será una falta de fe, valga la redundancia, masiva, hermanos, que no solamente vendrá para aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo, hermanos, sino para todos aquellos que arropan algún tipo de religión. Aquellos que están quizá envueltos en la religión y piensan que esa es la verdadera, pues no te voy a debatir en este momento en cuanto a eso. Lo que te estoy diciendo es que va a llegar momentos, o va a haber un momento donde tu propia fe en lo que tú crees va a menguar por los acontecimientos que van a pasar alrededor de tu vida. Y esa fe en la que tú estás creyendo, entre comillas, no te va a ayudar en nada. 1 Timoteo capítulo 4, verso 1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y a doctrinas de demonios. Algunos apostatarán de su fe, escuchando espíritus inmundos, escuchando a aquellos que te van a engañar, aquellos que te prometen, aquellos que te ofrecen quizá físicamente o en charola de plata lo que tú no puedes obtener en lo espiritual. 2 de Timoteo 3:1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
O sea, todo lo demás vendrá a ponerse, hermanos, en lugar de Dios. Los deleites, los placeres, hermanos, los calumniadores, todo esto, hermanos, será antes de la venida del Señor. La fe va a enfriarse. Hermano, imagínate, si tú estás atado a una religión o vives en una religión donde no te compromete con nada, no te, vamos a decirlo así, no te exige nada, simplemente estás tú llevando un ciclo religioso donde solamente cuando necesitas de Dios y te acuerdas, llegas al punto. ¿Qué va a pasar, hermano, cuando esto verdaderamente acontezca? ¿Qué va a pasar, hermano, cuando tu fe verdadera haga falta y no la tienes? La fe de muchos se va a enfriar, hermanos. Todo esto será antes de que aparezca el anticristo. Estos acontecimientos que les marco o que les estoy refiriendo, hermanos, es antes que venga el anticristo. Según Tesalonicenses capítulo 2, el versículo 3 y 4 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone. Y fíjese, hermano, porque les decía, no solamente dentro del cristianismo va a haber ese enfriamiento de la fe, sino todas las religiones, en todas las religiones va a suceder esto, porque dice el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Contra todo lo que tenga que ver con Dios, contra todo aquello que le puede dar la gloria a Dios, contra aquello, hermano, que le da culto a Dios. El anticristo, el hijo de perdición, va a venir. Y va a venir en contra de todos aquellos. Pero imagínate, si tú no estás agarrado de la fe en Jesucristo, si tú no estás, hermano, agarrado de las promesas, por eso es que en la introducción les decía, hermano, que aún a pesar de que el Señor nos había dado señales antes de su venida, para que nosotros estemos alertas, para que nosotros estemos pendientes, junto con esas señales Él nos da una promesa de redención. Y Él dice, hermano, y lo leímos, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Yo voy a ir a preparar morada. Voy a ir a preparar lugar para ustedes, para que estén conmigo. Estoy parafraseando, hermano, pero todo esto acontecerá antes de eso. Pero solamente aquellos que estemos agarrados en el Hijo de Dios vamos a obtener y recibir esas promesas que Él tiene para la iglesia. Por eso, hermanos, que el punto de reflexión principal es que el tiempo se está acabando, el tiempo está final para ti. Hoy, hermano, la fe se va a enfriar. Y eso, hermano, no es solamente, bueno, yo tengo la fe, a mí nadie me quita mi fe. Bueno, sigue pensando de esa manera. Y cuando suceda de verdad todo esto, te vas a recordar probablemente a lo mejor de este pequeño mensaje y de tu servidor que te estuvo insistiendo para que tú busques a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y la apostasía, hermanos, no es otra cosa más que una agresión directa hacia Dios. O sea, en contra de Dios directamente, hermano. Por lo que debemos de estar alertas, atentos. Cuando tú oigas, hermano, y esto es triste, porque yo he oído de hermanos, voy a decir entre comillas, porque pues si se han apartado del Señor, es que nunca conocieron al Señor en realidad, nunca tuvieron un encuentro con Él. Pero de hermanos que estuvieron un día en la iglesia, que ahora dicen que no es tan importante congregarse. Hermanos que trabajamos juntos para el Señor, que se han apartado y ahora me los he encontrado. Y hoy su pensamiento es totalmente errado, en contra de la palabra. Hermano, porque su fe se ha enfriado. Porque a lo mejor probablemente, estoy especulando y no los voy a señalar, probablemente nunca tuvieron un encuentro directo con Dios. Nunca tuvieron una relación personal con el Hijo de Dios. Porque aquel que ha tenido, hermano, lo hemos mencionado varias veces, mi esposa lo ha mencionado también. Hermano, aquel que ha tenido un encuentro con el potente Dios del universo, hermano, no puede ser la misma persona.
Tu experiencia con Dios no va a ser, hermano, una experiencia pasajera. Tiene que haber algo que te haya impactado tu vida, que te obliga, hermano, literalmente, y no que te arrastre, sino que te obliga a venir a los pies del Señor. ¿Por qué? Porque has tenido un encuentro real con el Hijo de Dios. ¿Qué le pasó a Pablo camino a Damasco? Él tuvo un encuentro real con el Hijo de Dios. A tierra cayó postrado. ¿Y qué sucedió de ahí en adelante? Sirviéndole al Señor hasta la muerte. Pero él sabía que lo que estaba haciendo era porque esa experiencia que él había tenido en ese camino había sido real. Alguien que ha tenido un encuentro real con el Hijo de Dios no se va a apartar. No estoy diciendo que como humanos no flaquemos, que como personas no tengamos momentos quizá a lo mejor de que uno anda, hermano, cansado, uno anda debilitado, pero eso no quiere decir que uno deje de lado a Dios. Físicamente tu cuerpo a lo mejor ya no puede dar más, pero mentalmente y tu espíritu y tu corazón están pegados a Dios. Nunca te vas a apartar de Él. Por eso es importante, hermano, que nosotros tengamos en cuenta que la apostasía, hermano, es una agresión directa contra Dios. Contra Dios y sus promesas. Porque si tú estás, hermano, apostatando de la fe, estás, hermano, negando las promesas de Dios. Estás diciendo probablemente Dios no va a venir por mí. Probablemente, hermano, estas señales a lo mejor ni son de Dios. Y vas a empezar a especular todo menos que Dios te está hablando. La fe se va a enfriar en los creyentes y aún en los que no creen en Dios, hermanos. Como tercer punto para finalizar, hermanos, y también de reflexión, es que nada de todo esto que les estoy diciendo, hermano, acontecerá sin que la iglesia del Señor se haya ido. Sin que la iglesia se vaya con Cristo, con su Señor, hermano. ¿Qué es lo que detiene que todo esto pase, hermano? Porque el Señor dio señales de los acontecimientos. El Señor nos dio, hermanos, señales de lo que ocurriría antes. Pero ¿por qué no se deja venir todo eso de una vez y ya nos vamos con el Señor? ¿Saben por qué? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 6, nos va a dar la respuesta, hermano. Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene al anticristo y su manifestación, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que lo detiene, hermano? Si no es la iglesia. Algunos especulan que en esta porción, hermano, habla de que el Espíritu Santo se va a ir de la tierra y el Espíritu Santo ya no va a existir más aquí. Entonces dejaría de ser Dios y dejaría de ser omnipresente. Lo que está, hermano, aquí dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Saben por qué? La iglesia, porque ¿dónde mora el Espíritu Santo, hermano? ¿No dice la Escritura, hermano, 1 Corintios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, 1 Corintios 6? Dice, no erréis, tu cuerpo no es tuyo, estoy parafraseando, es de Dios. ¿Por qué? Porque Él lo ha comprado por el precio de la sangre de su Hijo. Este cuerpo es del Espíritu Santo, el templo donde mora el Espíritu Santo. El anticristo no se puede parecer, hermano, porque el Espíritu Santo está en nosotros, la iglesia. Estos acontecimientos de los que les hablo, hermano, no van a suceder. Por eso es que el Señor dio las señales, para que nosotros estemos atentos. El Espíritu Santo no se va a ir cuando se vaya a la iglesia, pero la iglesia sí se va a ir, porque nosotros, hermanos, somos el templo y morada del Espíritu Santo. El Señor nos va a sacar de todo esto, no va a permitir que pasemos todas estas aflicciones, lo que les decía, hermanos, de la tribulación y la gran tribulación, porque nosotros estamos en sus manos. Es la seguridad que ofrece Dios para aquel que ha creído en el Hijo de Dios. 1 Tesalonicenses 4:13, hermanos, y con esto finalizo. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que si nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron.
Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, resucitarán primero. Verso 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Yo no sé cuántos pueden dar gloria a Dios allí en su casa, hermano. Esto es una palabra. Fíjense, Pablo está expresando lo que él pensaba que le iba a acontecer a él. Dice el verso 17: luego nosotros los que vivimos. Y está hablando en tiempo presente, hermano. Aunque Pablo estaba pensando que esto le iba a acontecer a él, hermano, lo deja plasmado en las Escrituras en tiempo presente, para que nosotros veamos, hermano, que el tiempo del Señor está cerca, hermano. El gran día del Señor está cerca. Y la iglesia, hermanos, va a salir de este mundo llevada a la presencia de Jesús, hermano, pero solamente aquellos que creen en el Hijo de Dios. Fíjense, hermano, cómo introduce o cómo empiezo, más bien yo personalmente, en esta porción, en el versículo 13, porque dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Va a haber algunos que van a morir sin esperanza y sin Dios. ¿Por qué? Porque han rechazado, hermano, esa oportunidad de ser salvos. Porque se han burlado de la palabra, porque se han burlado del mensaje, porque su fe, se ha enfriado. Solamente la iglesia, hermano, solamente aquellos que son la iglesia de Jesucristo serán levantados por el poder del Espíritu Santo y se irán con el Señor. En el orden que el Señor lo ha manifestado aquí en 1 Tesalonicenses y en 1 Corintios 15 también. ¿Por qué, hermano? Porque el tiempo del Señor está cerca y el gran día del Señor está cerca también. Piensa, por eso es que les decía al principio, esta más que una predicación es una reflexión. ¿Cómo estás? Hay algunos en la iglesia, hermanos, que están viviendo vidas quizá a lo mejor no tan agradables delante de Dios. Y discúlpenme, hermanos, que sea directo, pero prefiero decírselo ahorita que hay tiempo para que podamos arreglar todo eso que probablemente, hermano, nos interrumpa la partida con el Hijo de Dios. Una porción más que quiero leer, hermanos, y con esta finalizo. Efesios capítulo 5. Quizás esta sea nuestra última reflexión y con esta cerramos, hermanos, este tema de esta tarde. Efesios capítulo 5, el verso 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Cuál crees que es la voluntad de Dios para ti? ¿Qué piensas tú que Dios quiere para ti antes de que ese gran día se acerque, hermanos? Te lo dejo allí en tu mente y en tu corazón. Reflexiona en lo que acabamos de hablar. Habla con Dios y medita en qué condiciones te encuentras delante de Él. Vamos a orar, cierra tus ojos. Señor y buen Padre, te damos las gracias por tu palabra, Dios. Porque el gran día de nuestro Señor se acerca. Porque ese día se acerca, Señor, y nadie lo podrá detener. Nosotros estamos aquí confiados en tus manos. Nosotros estamos aquí confiando en ti. Nosotros estamos aquí, Señor amado, seguros. Pero hay más de uno que no te conoce, Dios. Hay más de uno, Señor, también que hoy ha escuchado este consejo, Señor. Y a lo mejor hoy es el tiempo para él o para ella, Dios. Por eso yo quiero hacerle una invitación para nuestros hermanos
que se han apartado del Señor, para nuestros amigos que no te conocen, Señor amado, y que hoy puedan venir a tus pies. Jeremías decía, no somos salvos, hablando al pueblo de Israel. Y quizás esas mismas palabras te digo hoy. No eres salvo sin Jesús. A lo mejor estás haciendo esa misma pregunta que decía el carcelero. ¿Qué debo de hacer? ¿O qué tengo que hacer para ser salvo? La respuesta es una. Cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el Señor. ¿Quieres venir a Él? ¿Quieres entregarle tu vida? Cierra tus ojos ahí donde estás. Le voy a pedir a mis hermanos, a la iglesia, que aunque estamos virtualmente reunidos, oren conmigo por aquellos y aquellas que hoy le van a rendir su vida al Señor. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor o reconciliarte con Él, repite conmigo esta oración y dile al Señor, Señor Jesús, yo no sabía qué hacer para ser salvo, Señor. Yo he vivido en pecado, he vivido atado o atada, Señor, a los vicios. O he vivido, Señor, atado al mundo y sus placeres. Y te he ignorado, Señor. Y he vivido religiosamente todos estos años. No sabía que el tiempo es corto. No sabía que el día del Señor está más cercano cada día que pasa. Pero hoy entiendo, Señor, que todavía hay una oportunidad para mí, para mis hijos, para mi esposo, para mi esposa, para mi familia, para entregarnos a ti, Señor. Hoy yo tomo la decisión voluntaria de rendirme a ti. Te reconozco como mi Señor y Salvador. Sé que no hay nada que yo pueda hacer para salvarme. Reconozco a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Creo en Él. Deposito toda mi fe en Él, Señor. No permitas que mi fe se enfríe. Al contrario, guíame, Señor, a escuchar tu palabra, a recibir de ti el consejo a través de una predicación sana, Señor, de una iglesia saludable. Ayúdame a congregarme, Señor, y no dejar de congregarme como algunos tienen por costumbre, Señor, aunque sea virtualmente, Dios. Gracias, Señor, por la salvación que hoy me brindas. Anota mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a vivir solo para ti, Jesús. Ayúdame a vivir solo para ti, mi Rey. Ayúdame a entregarme solamente a ti, Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Amén.